Bienvenidos, bienvenidas a este programa bíblico existencial, donde estamos compartiendo semana tras semana este texto del Evangelio de San Mateo. Hoy entramos en una nueva sección con el capítulo 8, puesto que del capítulo 5 al 7 fue la sección del Sermón del Monte. Se sitúa en el monte y toda la enseñanza de Jesús. Hoy entramos a la sección de la predicación del reino de los cielos. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos, Señor, en tus manos nuestras mentes, corazones, para que lo que hoy aprendamos y compartamos nos ayuda a vivir más conscientemente nuestra fe cristiana, nuestra respuesta al llamado de Jesús y nuestra devoción al Padre, de tal manera que podamos realmente vivir como hijos e hijas suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como decía, iniciamos esta sección de la predicación del reino de los cielos, que precisamente para Mateo, que no menciona el nombre de Dios, entonces reino de los cielos. En otros evangelios encontraremos reino de Dios. Es lo mismo. La palabra cielo es una palabra sinónima de la palabra Dios o Yahvé. Y es una sección narrativa que muestra 10 milagros. Toda la sección es narrativa sobre 10 milagros. Pero antes de poder entrar, tenemos que entender por qué razón y el sentido del milagro. Y para partir de esto, tenemos que entender primero el sentido de, uno, la promesa de Dios, la bendición de Dios y el pecado del ser humano. En primer lugar, la bendición de Dios desde el Antiguo Testamento se veía con un triple don: larga vida, descendencia y tierra. Por lo tanto, una persona que tuviera larga vida, tuviera hijos y tuviera tierra, era mirada como una persona bendecida por Dios, llena de bendición. Todo lo contrario, quien tenía mala salud, moría temprano, no tenía hijos, no tenía tierra, eran vistos como maldecidos, malditos. Y ya la maldición o bendición también está casada con el pecado, que en el mundo de Jesús y en el mundo sobre todo hebreo, la noción de pecado, tahaj, significa error, básicamente. Y la versión griega, amartía, significa grave error. En ambos coincide. La diferencia es que a través del tiempo el pecado se vio como una transgresión contra Yahvé en unos primeros momentos, en otros se vio como una forma en que el ser humano quería autodeterminar, pero nunca dejó de verse como un no dar en el blanco. Al no seguir el camino de Yahvé, no se da en el blanco. Es decir, es un hierro en la vida. En palabras más actuales, cuando no camino orientado en Dios y hacia Dios, mi vida es una vida errática y por lo tanto infeliz, dolorosa, etc. Pero ¿qué sucede? Que en el mundo de Jesús y el mundo del pueblo de Israel, la situación de enfermedad que está casada con el pecado también trae una consecuencia, y es que deja de ser
pueblo de Dios. Entonces, el pecado te aparta del pueblo, te pone en una situación vergonzosa, separada y prácticamente en exilio. Un ejemplo son los leprosos. La lepra es una enfermedad que es altamente contaminante y altamente impura. Por lo tanto, todo el que se enfermaba de lepra era considerado impuro, tenía que salir de su casa y de su pueblo, y era prácticamente alguien que no tenía acceso a Dios, no tenía acceso ni a la palabra en el templo, ni a la palabra en la sinagoga, nada. Tenía que andar por los montes con una campanilla gritando: impuro, impuro soy. Por otro lado, otras enfermedades también, además de la lepra, eran consideradas como precisamente maldición, ausencia de Dios. Claro, ¿qué hacían las enfermedades? Por ejemplo, el que decían tenía un demonio impuro, un loco, una persona que sufría de epilepsia, que también le llamaban endemoniado porque la persona no era normal y de pronto caía y echaba pumarajo. Eso, como lo explicaban, es un demonio que le hace eso. O una persona que tiene lengua pero no habla, entonces es un demonio que le tiene atada la lengua. Todas estas personas eran infravaloradas, es decir, a tal punto que eran vistas como malditas, pertenecían al lado oscuro. Por lo tanto, todas esas personas sufrían terriblemente, no solo por la enfermedad ya, sino por el desprecio y esa forma de segregar a la persona que sufría eso. Esto para entender por qué esta sección. Porque el milagro o los milagros que se dicen en los sinópticos, más que todo como dinamis en griego, como algo que se mueve, dinámico, pero que en San Juan dice semeion, signos. Brotan del amor y producen amor. En otras palabras, las curaciones son un signo. El verdadero milagro es el amor que lo inspira, el amor que lo produce, y que precisamente se produce porque Jesús ha venido con una nueva visión, que es la visión del Padre. ¿Cuál es la visión? Recuerden que en el Antiguo Testamento la visión primero se mostró como un Dios que se revela, que se autorrevela, como Dios de un pueblo, pero un Dios que da unas normas en alianza, pero normas de amor, para que el pueblo viva en amor a Dios, los primeros 4 mandamientos, y en el amor a los hermanos, los otros 6. Por lo tanto, los 10 mandamientos están basados en el amor y para el amor. Una vida de amor a Dios y una vida de amor a los demás, que traerá como consecuencia un equilibrio en las tribus, un equilibrio en la vida tribal. Porque si uno le roba a otro, ya sea dentro de la tribu o fuera de la tribu, causa problemas. Si una persona está deseando la mujer del prójimo, causa problemas en la tribu. Entonces, los mandamientos no están en el orden moral, sí lo incluyen, pero ante todo está en el orden del amor, para mantener unida la cohesión del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora entramos en este texto, capítulo 8, vamos a ver por sección. Primero es una curación de un leproso, que tiene como paralelos Marcos 1:40 y Lucas 5:12 en adelante. Cuando bajó del monte, ahí está indicando que cerró una sección, se cerró la sección del monte, capítulos 5, 6 y 7, fue siguiéndole una gran muchedumbre. A veces uno
imagina que una gran muchedumbre que le seguían 3.000, 4.000 personas. No, una muchedumbre es algo que puede ser 100, 40, 50 o 1.000. Es una muchedumbre. Como eran pueblos pequeños, no era tampoco tanta gente, así que lo seguía, pero eso se le llama la muchedumbre. 40, 50, 60 personas, 70 que le seguían. O tal vez más, pero no es que sean miles y miles de personas. Esto, dice, estaba pasando, y en esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo. Aquí entramos ya la lepra, entendemos lo que es, una enfermedad de alta impureza. Lo raro aquí ya es que se haya acercado a Jesús. Estaba prohibido que alguien con lepra se acercara a una persona por lo contaminante. Pero aquí se acercó a Jesús y se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Este es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese leproso conocía a Jesús. ¿Por qué lo conocía? Porque uno se postró ante él. Él se puso en la oración de los 5 puntos: rodillas, codo y frente. Y le llamó Señor. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba caminando por el mundo, nadie le llamó Señor. Porque Señor, Kyrios, es un título exclusivo de Yahvé, de Dios. A Jesús le llamaron Señor después de la resurrección, cuando se dieron cuenta que efectivamente es Señor, es divino. Entonces, la intención de Mateo de poner un título que le ponen después de la resurrección, ahora antes de la resurrección, es para indicar que, aunque no lo sabían, era ya el Señor, por un lado. Por otro lado, que este enfermo, que no tenía ninguna probabilidad de experimentarse amado, perdonado por Dios, encuentra en Jesús una oportunidad. Donde no hay esperanza, allí Él encuentra una esperanza. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. También es importante que en los evangelios la lepra es signo del pecado. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad muy particular. La persona se entera que está enferma de lepra cuando ya empieza a caérsele las orejas, los dedos a veces. Yo estuve una vez con unos leprosos. En Panamá había un hospital, Palo Seco, de leprosos, y allí pues vivían familias enteras. Tenían lepra los papás, los hijos, los nietos, ya asistidos con la medicina. Pero antes, como no tenía medicina, se morían. Era irreversible. Entonces, cuando se daban cuenta que estaba enfermo, ya se estaba cayendo a pedazos. Entonces, los padres de la iglesia, algunos decían: es que el pecado es igual. Cuando te das cuenta que estás en pecado, que estás en una vida errónea, es cuando estás cayendo a pedazos. Cuando la vida se va cayendo a pedazos, cuando las relaciones están cayéndose a pedazos, cuando la familia se cae a pedazos, es que te das cuenta que está mal. Por lo tanto, es figura del pecado mismo. Dice: Él, Jesús, extendió la mano y lo tocó. Peor todavía, esto es muy raro. Que alguien tocara un leproso era que de inmediato se contaminaba, se contagiaba. Y el que lo tocaba quedaba impuro también. No tenía que nombrarlo impuro, ya quedaba impuro por norma judía. Entonces, miren la actitud de Jesús.
dice, Él extendió la mano, es decir, Él tomó la iniciativa, Jesús, le tocó y le dijo, quiero. Porque Dios siempre quiere lo mejor para el ser humano. Siempre. Por eso ese quiero queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Al instante, es decir, el toque de Jesús limpia la enfermedad, limpia el pecado, limpia el error. Quien se deja tocar por Jesús, Jesús lo lleva del error a la verdad. No del error meramente mental, sino existencial. Una existencia errónea, que es una existencia en desamor, cuando se toca o se deja tocar por Jesús, vuelve a la luz de la verdad, vuelve a la alegría, vuelve a la comunión, ¿sí? El estar con los otros. Por esa razón, dice Jesús entonces, mira, no se lo digas a nadie, primero, sino vete y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. ¿De qué está hablando Jesús? Es que solo el sacerdote podía testificar si alguien era puro o impuro. Entonces, cuando este hombre va al sacerdote, lo va a ver limpio y va a hacerle un certificado de pureza. Por lo cual, esa pureza que tiene que ver con lo ritual, le permite volver a su casa, le permite volver a la sinagoga, le permite volver al templo, le permite volver a Dios. Por lo tanto, en el fondo, el milagro es llevar a una persona que está en el fondo de la vida, que está tocando fondo, sin esperanza, excluida, en desamor, con autoestima totalmente baja, llevarla a la experiencia del amor de Dios. Por eso es que las formas pueden cambiar, pero los milagros siguen dándose hoy. ¿Sí? Hoy se dieron cuenta que un epiléptico es un epiléptico y se trata con la medicina. Que una persona de enfermedad mental se le da un medicamento, se lleva a un psiquiatra y se lleva a un lugar específico para darle un tratamiento. Sin embargo, que el amor brote de una persona y quiera incluir a un excluido en un grupo familiar, parroquial, de pronto de comunidad, allí hay un milagro. Porque en realidad todo milagro nace del amor. De hecho, el amor mismo es el milagro. Y todo lo que se está haciendo con amor es milagroso. Y cuando algo se hace con amor, incluye. Siempre el amor es inclusivo. Todo lo que se hace con desamor excluye. Es más, es tan fuerte el error del desamor que yo mismo me autoexcluyo. En el desamor yo mismo me autoexcluyo. Yo mismo me retiro de la comunidad, me retiro del grupo, porque me estoy autoexcluyendo. Bien, entonces aquí vemos que el milagro es fenomenalmente el amor de Dios en Jesús, que restituye la dignidad de la persona. Esta persona no tenía dignidad, o mejor dicho, le habían anulado su dignidad por la enfermedad. Ahora, al ir al sacerdote y recibir el certificado de que está puro, ahora le devuelve la capacidad de volver a casa, al templo y a Dios. Le dan la dignidad de pueblo, vuelve a ser pueblo. Nosotros nos hemos equivocado mucho con el milagro de Jesús, porque hemos caído en el milagrerismo, que no es lo mismo. Los milagros de Jesús están fundados en el amor y para el amor, para incluir. Segundo elemento, segundo momento, que es el segundo milagro de los 10.
la curación del criado de un centurión. Al entrar en Cafarnaúm, recordemos que Cafar es lugar y Naum significa consuelo de Dios. Cafarnaúm es el lugar del consuelo de Dios. ¿Por qué es importante el lugar? Porque está indicando ya que el consuelo de Dios va a actuar allí. Dios consolador. Dice, se le acercó un centurión. Aquí hay otra rareza. ¿Quién era un centurión? Era un militar romano que tenía a cargo 100 hombres, un destacamento de 100 hombres. Un centurión. Pero ¿qué es lo raro? Que es romano y es pagano. Y los judíos veían a los romanos como enemigos y como perros, paganos, impuros. Sin embargo, aquí vemos que este hombre se acercó, dice, a Jesús también como si lo conociera. Es decir, que la actitud de Jesús ante todo lo que la gente común de su pueblo le llamaba perros, los paganos, los opresores, Jesús les hablaba con cariño. Jesús los trataba con amor. Es un detalle que a veces uno no ve cuando lee el Evangelio. Y dice, Señor, miren, ahí vemos que lo conocía y que lo reconocía como Señor. No como cualquier Señor, sino como mi Señor, Señor de mi vida. Le dijo, Señor, tengo en casa echado un paralítico con terribles sufrimientos, que eran dobles: el sufrimiento por la enfermedad y el sufrimiento por la exclusión también. Y en este caso, lo más seguro que era un pariente que no era judío. Por lo tanto, aunque no estaba excluido del judaísmo porque no era judío, sí, al estar paralítico está excluido de la sociedad. En esa época un paralítico estaba en cama, no había silla de rueda, nada de esas cosas. Se quedaba en casa excluido. Y entonces Jesús le dijo, yo iré a curarlo. Yo llevo el amor de Dios que cura a cualquier excluido, sea judío o no sea judío, sea católico o no sea católico, sea cristiano o no sea cristiano. Es decir, el amor de Dios en Jesús es totalmente inclusivo. Esos exclusivismos son nuestros. No solamente aquí nosotros, mi grupo, nosotros nos salvamos, los demás, todos errados. Eso es exclusivismo. Eso no pertenece a Jesús. Además, Jesús no le preguntó, oye, ¿y en qué cree este hombre? No, ¿verdad? ¿Qué religión sigue el paralítico? No. A Jesús lo mueve la compasión por la persona humana. Esto es otro detalle importante cuando entramos en este mundo, que Jesús viene con una idea diferente al judaísmo, porque ellos seguían las leyes, decía, los mandamientos, que paulatinamente lo fueron moralizando, sumando otros más hasta llegar a 613, que se volvieron un yugo opresor sobre la vida humana. Entonces Jesús viene con una actitud de amor y compasión vertido sobre la persona humana. Por lo tanto, en el proyecto de Dios, que es el proyecto de Jesús, lo más importante es la persona humana. ¿Por qué? Porque Dios ya está completo. Porque como dice el prefacio cuarto común, aunque todas las glorias que hagamos le aumentan la gloria a Él, nada. Y todas las oraciones que hagamos no cambian nada en Él. Y todas las bendiciones que hagamos no le engrandecen, sino que está en función de nuestra salvación. Entonces, como Dios ya está completo y pleno, y eso Jesús lo sabe, lo descubrió porque tuvo que descubrirlo, como nosotros tenemos que descubrirlo. Entonces se dio cuenta que lo que Dios quería era todo enfocado hacia el ser humano. Y en la persona humana
importante en el proyecto de Jesús, el hambre de la persona humana. Por eso veremos después cómo todas las cuestiones están en orden a las comidas siempre, en darle de comer a la gente. La enfermedad de la persona humana que hemos visto, el sufrimiento y el dolor de la persona humana y las relaciones de la persona humana. Esos 4 elementos son los elementos que marcan en el tronco fundamental de la persona humana el proyecto del reinado de Dios. Dios ha de reinar para que el hambre cese, la enfermedad se cure, el dolor y el sufrimiento se apacigüen y las relaciones se hermanen llenas de amor. Ese es el proyecto de Jesús. Entonces, desde allí entenderlo, yo iré a curarlo. Pero el centurión, que es un detallazo, porque esta experiencia no es con un sacerdote, por ejemplo, del templo. El sacerdote del templo no creía en Jesús. Los sacerdotes, los ancianos, no creían en Jesús. Sin embargo, un pagano, un romano le dice: Señor, otra vez, por segunda vez, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Y le dice: ¿por qué? Dice: porque yo estoy claro que soy un subalterno, pero tengo también soldados a mis órdenes. Y le digo a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Qué está diciendo este centurión? Yo creo, Señor. Evidentemente este es un texto leído, escrito después de la resurrección, en comunidades posteriores, la comunidad mateana, que ya saben que Jesús es el Señor y saben que es Señor de todo, y que por lo tanto no tienes que estar físicamente para hacer el milagro del amor, sino que basta que lo diga. Es la acción del resucitado hoy. No tienes que ver a Jesús que te aparece debajo de una piedra, no, basta que creas en Él y lo reconozcas como Señor, y su palabra, la de Jesús, puede sanarme. Basta que lo digas de palabra, porque una palabra tuya me va a sanar. Entonces, fíjense, al oír esto, Jesús quedó admirado y le dijo a los que le seguían: les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. ¿En quién encontró Jesús la fe más grande? En un pagano, en un soldado romano. Oye, los soldados romanos no son como la policía de ahora. El soldado romano tenía la autoridad hasta de matar, de azotar, de quebrar, de romper. O sea, una persona que tenía su historia como soldado, y para ser centurión tenía una historia militar ya. Y sin embargo Jesús le dice: voy yo a curarlo. ¿Qué motivó a Jesús a curarlo? Porque él creía en el Señor, que es Jesús. Él creía que Jesús es Señor. Y entonces dice el texto: en nadie, ni en un sumo sacerdote, ni en un escriba, ni en un rabino, nadie encontró una fe tan grande. Por eso es que puede haber sorpresas, Puede haber personas que no van a la iglesia, que no están con nosotros, que no rezan incluso, y pueden encontrar una fe tan grande, más grande que la nuestra. Porque aunque no lo vemos hacer cosas religiosas, tiene una confianza en el Señor. Y su vida está guiada por el Señor, que es el detalle fuerte. Dice: y les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, en el reino de Dios, mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Esto es fuerte, Los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Allí fuera
será el llanto y el rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: anda, que suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Detalles fundamentales en esta última parte. Fíjense que Jesús está abriendo el reino de los cielos, el reinado de Dios. Dice que vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur. Es la inclusión de Dios. Es la inclusión de Dios, que no se basa en religiones, sino en el corazón del hombre. Porque anuncia que unos no van a entrar en el reino. Los que eran los hijos del reino, está hablando de los hebreos, dice quedarán fuera. No está hablando de algo más allá de la muerte, no, está hablando ya aquí. Es decir, hay personas que pueden ser muy religiosas, incluso diáconos, presbíteros, obispos, muy religiosos, pero no se ha aceptado a Jesús como Señor de la vida. Y puede haber personas que no están con nosotros, incluso en otros lugares, en otras religiones, y se han aceptado a Dios como Señor de sus vidas. Ahí está el gran detalle. ¿Cómo se reconoce a Dios? Si como Señor o no. Y reconocerlo como Señor es reconocerlo como dueño. Y es estar abandonado a la voluntad del Señor. Y estando abandonado a la voluntad del Señor, los ritmos de la vida de esa persona tienen que iluminar con la luz del Señor. Por eso es que no basta decir Señor, Señor, sino que hagamos la voluntad del Padre que está en el cielo. Y al final va a decir: anda, que suceda como has creído. ¿Por qué? Porque siempre sucede como hemos creído, siempre. Porque en el fondo las cosas no suceden como pedimos, sino como creemos. Siempre la vida nos está sucediendo como hemos creído, como estoy creyendo. Porque si Jesús se vuelve mi Señor, y yo creo que es Señor de mi vida, entonces hará como estoy creyendo, según el Señor. Mi vida será una vida según el Señor. Una vida de alegría, una vida abundante, una vida llena de Dios. Mientras que cuando el Señor no es mi Señor, otro será mi Señor, el mundo del César, el ego. Y lo que mandará a mí será la carencia, que es constitutiva de este mundo, la carencia, la sensación de carencia. Carencia de afecto, carencia de amor, carencia de lo que sea. Y por esa sensación de carencia viene el ataque y la defensa, la pelea, la envidia y todo lo demás. Cuando Jesús se vuelve Señor, entonces, ¿qué voy a envidiar? Si lo tengo todo con el Señor. Nada me falta si Él es mi Señor. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Bien, otra curación, la tercera. La curación de la suegra de Pedro. Dice: al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de esta en cama, con fiebre. Aquí encontramos en otro texto en Marcos, dice un día en Jesús. Jesús fue al monte a orar. Aquí se ve más diseminado, pero fue lo mismo. Jesús fue al monte a orar, allí hizo todo lo que dijo y enseñó. Ahora vino, curó al criado del centurión, y ahora va a la casa del amigo. Esto es un día en la vida de Jesús. Comenzó orando en el monte, luego enseñando, luego curando, y luego va a la casa del amigo. Jesús tiene tiempo para la amistad. Por eso le decía que el verdadero encuentro con Dios incluye, no me cierra, me hace ser amigo de los demás. Pero encuentra una realidad
humana, está con fiebre, no habla de una enfermedad, habla de un síntoma. Pero lo que se sabe en todos los tiempos que la fiebre es peligro de muerte. Y si alguien estaba con fiebre no se podía tocar porque ya estaba impura, estaba en peligro de muerte. Jesús dice, llegó, la tocó, dice, le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó ella y se puso a servirles. De otro caso. Aquí el problema es que esta mujer, que era una mujer para el servicio, como todo ser humano, es ser para el servicio, todos hemos venido a servir, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, ¿qué pasa? Ella no podía servir, estaba encamada, con una fiebre, con una posible muerte. Esto implica o indica a la persona que se ha encerrado en sí misma, es símbolo, y que es incapaz de servir a los demás, a la comunidad. Una persona que no quiere servir a la comunidad está con fiebre. ¿Y cuál es la fiebre? Que está muriendo. ¿Por qué? Por el desamor. Lo que le impide servir es el desamor. Y ese desamor es muerte. Primera de Juan 3:14 y siguiente. En esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Y ningún homicida puede heredar el reino de los cielos. Es decir, ningún homicida puede dejar reinar a Dios en su vida, reinar el amor en su vida. Y si no reina el amor, reina el ego, reina la muerte. Por eso hay tanta gente enferma y muriendo en sus comunidades, dice Pablo. No es porque Dios les castigue, es por el desamor. Entonces, dice al final, ella se puso a servir. La acción de Jesús, aquí hay un avance, no solo restituye a la persona humana a la vida, sino que le hace capaz de dar la vida, capaz de servir. La persona que ha hecho una experiencia religiosa en algún grupo o alguna comunidad, que se ha encontrado con el amor del Señor, pueden darse cuenta el antes y el después. Antes yo no quería ir a la iglesia, hay que servir menos. Y después, ahora quiero servir. Jesús me levantó de mi cama, de mi postración, de mi fiebre. Una persona que nunca te imaginaste que iba a ir a servir a los demás con un delantal, olvídate, después lo vas a ver con un delantal sirviendo a los hermanos. Es eso. Una persona que nunca pensaste que iba a ser catequista, de pronto la ves que se va formando porque quiere servir. Es eso, es que le ha tocado Jesús. Le ha tocado Jesús. Luego dice, al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra. Esto es importantísimo también. Jesús expulsa los espíritus, que hay que entenderlo como, esto sería otra clase, pero rápidamente, los espíritus eran entendidos como unos entes que eran propios del desierto, pero que eventualmente venían a las comunidades a alimentarse y se metían en la persona para alimentarse de energía y volvían de nuevo al desierto o se quedaban por un tiempo alimentándose. Esa es la idea que había. Entonces, pero esos entes dejaban a la persona esclavizadas, o locas, o mudas, o lo que sea, epilépticas. Entonces, la acción de Jesús era liberar a estas personas de su sufrimiento, etcétera. ¿Qué es posible o no es posible? Si es posible, claro. Yo conozco, no de vista, pero sí leí la historia y el testimonio de muchas personas en esa historia, incluyendo 2 científicos que vieron actos de amor que curan, que sanan a una persona. Efectivamente. De hecho, yo tengo una película de unas formas de sanaciones que hacen algunas formas religiosas del Japón.
Y lo hacen, y está comprobado con teniendo por ejemplo, le ponen un tomógrafo, y el mismo tomógrafo, tú estás viendo en la pantalla cómo el tumor se va deshaciendo y desaparece, como de la nada, por una forma de creer de las personas. Entonces, es posible, pero sea como sea, lo que está haciendo Jesús es ante todo por la persona humana, ¿sí? Y quiere decir que si Él está haciendo eso, es prueba de que el reino de Dios ya está, el reinado del amor de Dios. Entonces, con mucho dice, entonces ahí la gente dice que el profeta Isaías había dicho, y se cumplía: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras dolencias. Es el acto de Jesús. Aquí se cierra un día con Jesús. Jesús comienza orando, luego enseña, luego va a casa de los amigos, cura antes de ir a la casa de los amigos, y termina curando otra vez, y luego termina en oración con el Padre. Ese es el día de Jesús. Un día a la vez lo vive así, entre amistades, la gente, enseñando, curando, y sobre todo comenzando y terminando con el Padre, en una relación con Él. Luego dice, va a hablar de las exigencias de la vocación, de la llamada al hacer algo fundamental. Dice: viéndose Jesús rodeado de una muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla, y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Un escriba había visto entre la gente el actuar amoroso de Jesús, tan amoroso que es sanador, y le dice: yo te seguiré a donde quiera que vaya. Un escriba es un conocedor de los textos, era de los que pasaba de un texto a otro. Un pergamino se estaba dañando, antes que se dañara lo pasaba a un pergamino nuevo. Ese es un escriba también. Y dice que te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dice Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Entonces, algunos dicen: no, es que está diciendo que Jesús era muy pobre. No. Si Jesús en la obra le acompañaba un montón de señoras ricas, incluyendo María Magdalena, era gente de mucho poder económico, que sustentaban la obra de Jesús. ¿A qué está refiriendo? Se ha descubierto que está citando un salmo, y en el salmo dice que el que ama a Yahvé pone de almohada la Torá. Es una forma metafórica. El que sigue a Yahvé tiene de almohada la Torá. Pero como él sabía que la Torá estaba mal interpretada por el pueblo, él dice: el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es decir, el Hijo del Hombre no está siguiendo la interpretación de ustedes, la forma de ustedes están viendo la Torá, de ponerla debajo de la cabeza. No, yo sigo lo que el Señor me comunicó de verdad y que está en la Torá, pero que ustedes no han sabido leer. Esto es impresionante. Otro le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le dice Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Es que Jesús era indolente ante el dolor de un hijo que perdió el padre. No, es que en aquel tiempo los entierros no eran como ahora. Había un espacio largo de luto, y si había tocado al cadáver estaba impuro, tenía que hacerse puro, y eso requería un tiempo. Entonces lo que está diciendo Jesús es: deja que los muertos entierren los muertos, tú ven y sígueme, tú sigue el camino de la vida, que soy yo. Porque Jesús sabía bien qué pasaba con el cuerpo, ¿no? Se enterraba y se deshacía y punto.
Tú sigue el camino de la vida. Luego viene una parte penúltima, dice, que es la tempestad calmada. Subió a la barca, versículo 23, y sus discípulos le siguieron. Recordemos que para el Evangelio, ya escrito posteriormente, la barca es un signo. Es la barca de Pedro, es signo de la iglesia. Entonces dice, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. El mar es símbolo de la muerte en el mundo bíblico. Las aguas que corren, transparentes, son signos de vida, y las aguas oscuras, profundas, son signos de muerte. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo la comunidad es que la barca de Pedro, que es la iglesia, está a punto de hundirse por la persecución de los cristianos. Y Jesús parecía que estaba dormido. Estaba matando a la gente. Yo estaba leyendo un libro que interesantísimo esta mañana, un rato, mientras llegaba gente a atenderse, y decía que un emperador nada más en un día mandó matar 1.300 hombres cristianos en un solo día, por toda la parte que había, una parte levantada fuera de Jerusalén, mandó a matar a toda esa gente. O sea que era algo común hacerlo. La iglesia estaba hundiéndose y parecía que Jesús no actuaba, porque morían y morían y morían. Jesús parecía dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cómo le despertaron? ¿Cómo despertar a Jesús hoy cuando creemos que está dormido? Dentro de nosotros. En el camino de interioridad es donde despertamos a Jesús. No porque Él esté dormido, sino porque nosotros lo hemos querido dormido. Y despierta en nosotros hasta aprender a ver como Él. Y se calmó toda la tormenta, dice, y le dijo: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Aunque yo no vea a Jesús con los ojos, he de tener fe en Él, porque si no la tengo, soy hombre de poca fe. Increpó el viento y el mar, y todo quedó en calma. Y se preguntaban, maravillados, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y el último punto, cuando dice los genesarenos, gadarenos, los endemoniados, al llegar a otra orilla, en la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? Es interesante ver personas que tienen una fuerza así, Yo las he visto. Yo he sido testigo de personas muy aparentemente débiles, delgaditos, delgaditas, con una fuerza capaz de levantar a 2 hombres, cada uno en un brazo, y tirarlo. Entonces, esto se puede experimentar. Él está viendo unas personas muy fuertes, dice, que vivían entre los sepulcros. Está hablando de personas totalmente impuras, porque los sepulcros son los más impuros, los muertos, ¿no? Entonces, impuras, por lo tanto, odiados y temidos. Jesús le dijo, dice, había allí a cierta distancia un gran rebaño de cerdos comiendo, y le suplicaron los demonios: si nos echas, mándanos al rebaño de cerdos. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna lógica, porque tiene un mensaje para los judíos. Recuerden que Mateo le escribe a judíos, el evangelio de Mateo es para judíos. Los judíos ven al animal más impuro, que es el cerdo. Por lo tanto, el único lugar de los demonios pueden irse es a los cerdos, a lo impuro, de lo impuro a lo impuro. Pero también dice algo:
lo impuro no debe estar en el hombre, sino en los animales, y sobre todo en el cerdo, que era impuro para ellos. Entonces dice, salieron ellos, se fueron a los cerdos, y de pronto todo el rebaño se arrojó al mar, al precipicio, al mar, y perecieron en las aguas. Otra cosa sin sentido. O sea, ¿para qué querían a los cerdos si iban a morir? No, es que está declarando la impureza del cerdo. Y entonces dice, toda la gente de la ciudad salió al encuentro de Jesús, y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio, porque habían muerto los cerdos, y ese territorio parece se dedicaba al cuidado de cerdos para luego matarlo y vender la carne. Entonces esto de Jesús no les convenía. Eso pasa también con nosotros. Cuando Jesús no nos conviene, decimos, ven, ándate mejor. Yo te quiero para que me hagas el milagro, pero no para que yo te diga Señor y mi vida sea una vida que te siga a ti y que ame como tú dices. No, yo quiero seguir odiando. Yo quiero seguir hablando mal de los demás. Yo quiero seguir sintiendo rabia. Yo quiero seguirlo, porque me gusta ir de brazo echado del ego. Así pasó allí. Entonces, no todo mundo puede leer, porque depende del corazón, el amor del Señor. No todo el mundo puede leerlo. Todo el mundo debería poder leerlo, pero no todo el mundo quiere leerlo, mejor dicho. No todo el mundo quiere leer el amor de Dios, porque incluso a la mayoría de hoy de la gente les parece imposible que Dios ame tanto a través de Jesús, al punto que inmerecidamente nos sane y nos salve, y que así sane y salve a toda la humanidad. Bien, entonces dejamos allí para las preguntas, para las participaciones, etcétera. Que no sean religiosos, hay personas que tienen fe. Yo también creo en eso, pero cuando, por ejemplo, nos toca escuchar un evangélico, un testigo, personas de otras religiones, y que ellos dicen pues que tienen fe, o por ejemplo el caso de esta gente de que la New Age, que tienen muchos libros sobre sanación y amor y todo esto, ¿cómo yo católica puedo entender esto? Bien. Yo que creo en mis sacramentos y creo no en la religiosidad, sino en el camino espiritual. Primero, recuerden que una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. Debería la religión llevarnos a la espiritualidad. Ese debería ser el camino más corto, pero muchas veces no es así. A veces la religión no te lleva a la espiritualidad. Te deja en un ambiente totalmente externo, epidérmico. Segundo, que Dios, dice el mismo Pablo, ha creado todo, y todo ha sido creado por Él y para Él, y todo se mantiene en Él. Todo es todo. Segundo, no. Tercero, que Dios es el único Dios, y por lo tanto es el Dios de todos los pueblos. Cuarto, todos creemos, no hay nadie que no tenga fe, nadie, porque fe está unido directamente a creencias. La diferencia es cuál es mi creencia. Hay creencias en lo científico, hay creencias en poderes maléficos, hay creencias en brujería, hay creencia en hechicería, que no es lo mismo. Hay creencias y creencias. Pero más allá de esas creencias hay otras creencias más profundas, que es lo que yo creo de verdad, y es lo que está moldeando mi vida y la del mundo. Las creencias que tengo de verdad van moldeando el mundo. Por ejemplo, un caso de una niña que era muy alegre, le gustaba cantar mucho. La mamá llegó del trabajo cansada, con migraña, se acostó, y la niña llegó al cuarto cantando, y ella le dijo: cállate, cantas horrible.
De ese día en adelante, esa niña nunca más se atrevió a dar una charla en público, en la escuela ni en el colegio. Una sola palabra de la madre le marcó una creencia a ella, negativa. Ahí es donde está la verdadera magia. O negra o blanca. Lo que le digo a los demás, lo que marco en los demás. Y por último, lo que dice Pablo: examínenlo todo y tomen lo bueno. Recuerden que cuando Jesús iba de camino y dicen los apóstoles: allá viene uno detrás de nosotros echando demonios, no sé qué, pero no anda con nosotros. Se lo prohibimos. Exclusivismo. Y Jesús dijo: no, porque si alguien hace milagros en mi nombre, es decir, como yo, si alguien lo hace algo en el amor como yo, está con nosotros, aunque no esté en nuestro grupo. ¿Cómo ha costado entender esto en nosotros también? Ahí está Gandhi, por ejemplo. Gandhi lo consideran un hombre santo. Era un hombre que trabajó por la paz, la no violencia, y no era cristiano. Y se había leído todo el Nuevo Testamento, pero era hindostán, al punto que él dijo: me encanta Jesús, me encanta Cristo, pero no los cristianos, porque han entendido mal a Cristo. Examínenlo todo y tomen lo bueno. ¿Usted ve un libro por ahí? Yo hago así, cualquier libro yo lo agarro, lo leo. Ajá, esto no es en la línea del amor, así que fuera. Aunque lo escriba un católico, yo leo un libro y digo: este libro no, el amor, fuera. Y si a veces lo leo por ser un católico ponderante, es para saber qué piensa y cómo va a pensar. Examínelo todo y tomen lo bueno. Es decir, toma aquello que está en consonancia con Jesús. Y de hecho Jesús lo dijo. A ustedes les dijo Moisés, que está en el Antiguo Testamento, en la Torá. Esto son varios puntos, son cerca de casi 10 puntos. Pero yo les digo esto. ¿Qué está diciendo? No tienen que seguir eso que Moisés dijo, sino lo que yo digo. Porque allá interpretaron mal y copiaron mal y recopiaron mal las cosas y las acomodaron a través de los siglos, y yo sí sé qué es lo que quiere Dios. Entonces es fácil darte cuenta. Esto habla del amor y de la justicia, del bien de la persona humana, de hacerte más humano. Perfecto. Hay una segunda también, porque espera, mi amor, precisamente llevando a la segunda, o sea, y tiene que ver con nuestra iglesia y todo lo que está pasando, ¿no? Y cuando Martín Lutero, pues si uno lee algo de historia y se da cuenta que él hace sus exposiciones y dice: por esto y esto y esto me voy, ¿verdad? Pero cuando uno profundiza y comienza a ver qué está pasando actualmente en el sínodo, qué pasa todo, y no se habla nada de esto, y uno está viendo, pero cuando comienzas a ver bien lo que hizo Lutero y cómo se le debatió, porque están presentando bastantes programas en EWT muy interesantes, porque eso lo pone a uno y desanima, ¿verdad? Pero cuando tú comienzas a ver que realmente lo que sucedió, ese cisma que creó Lutero, cómo fue que se sustentó, entonces uno dice: definitivamente no leemos y hay que leer. Pero yo quería, le traje estas dos exposiciones porque precisamente yo creo que tenemos sí que leer la palabra, pero también tenemos que informarnos bastante con contextos, algunos contextos históricos, para poder a veces comprender muchas cosas. A veces juzgamos sin conocer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú lees la obra de Martín Lutero, son 2 tomos así. Era un religioso agustino, Martín Lutero, sacerdote, muy inteligente, era muy inteligente, con una teología muy progresista, que en su momento no se
supo entender. Tan interesante que el 80% de las tesis de Lutero están en el Concilio Vaticano II. O sea, de aquello que a él se le refutó, ahora en el Concilio Vaticano II están, el 80% de Martín Lutero. Entonces hubo motivos políticos, económicos que empujaron la ruptura, porque Lutero no quería romper la iglesia. Él no tenía la intención de romper la iglesia, como Francisco, que el tiempo de Francisco casi se rompe también. Pero Francisco insistió en que, bueno, obedezco, punto. Pero a Martín Lutero lo apoyaron otros elementos políticos, etcétera, que lo llevaron. Pero no se puede juzgar nada. No se puede juzgar a nadie, qué sé yo. Entonces lo importante es, aquí hoy, si hay algo importante que debemos quedarnos, es tener la capacidad de decirle a Jesús, Señor, postrarme ante Él y decirle, Señor, ¿puedes sanarme? Él va a decir, quiero, porque yo siempre quiero. Uno es el que no quiere. Uno es el que no presta atención, uno es el que no quiere oír la palabra, uno es el que no quiere orar, uno es el que no quiere meditar, uno es el que no quiere uno. Y entonces le echa la culpa que no, es uno que está eligiendo el ego en vez de eligiendo el Espíritu Santo. Otra cosa importante, no hay que estar con esos miedos y cuestiones a otras religiones. La lástima es que nosotros somos católicos cristianos desde chicos, pero nunca estudiamos historia de las religiones. Cuando tú estudias bien la historia de las religiones, tú entiendes mucho más. Se te ve el panorama de manera impresionante. Y en segundo lugar, todos ellos son Jesús también. Porque dice Jesús, yo estoy incluso en el más insignificante de tus hermanos. Y a veces el más insignificante es el indígena que pasa por la calle. O el más insignificante es el que es de otra religión que yo no acepto. El hinduista, el yogin, el fakir, que como yo no le entiendo, entonces yo lo juzgo porque tengo miedo y lo ataco. Y de momento que yo juzgo y ataco, no es el Espíritu Santo el que está actuando en mí. Porque el juicio y el ataque viene del ego. El juicio y el ataque viene del ego. Siempre. El amor, la compasión, la ternura, la alegría vienen del Espíritu. Es que esto no es invento. Ahí está Gálatas capítulo 5. Usted quiere fortalecerse, lea Gálatas capítulo 5 y véanse en las dos partes. ¿En cuál estoy? ¿Cuáles son mis frutos? Y te das cuenta. Estoy eligiendo el Espíritu Santo, estoy eligiendo el mundo del ego. Estoy en el mundo del César, o estoy en el mundo de Dios. Pero no se puede estar en los dos. Y no puedo ver los dos tampoco a la vez. O veo uno y elijo, o veo el otro y elijo. ¿Sí? Buenas noches. Padre, yo veo que en el Evangelio de Mateo, el centurión envía unos sirvientes va donde Jesús a pedirle que le sane aún como si fuera un sirviente. Si lo veo en Lucas, lo veo diferente, y si lo veo en Juan, ya lo veo como si es el hijo del centurión. Porque recuerden que los textos bíblicos no son una historia, no están narrando una historia. Son textos que son estructuras teológicas, catequéticas, pastorales y espirituales para suscitar la fe. No son historias. Si usted agarra una, dice entonces, ¿cuál es la verdad? Porque no puede ser verdad las tres. No, es que son relecturas en distintas comunidades. Y resulta que cada persona, si uno quiere leer bien los textos bíblicos hoy, hay que entender que cada personaje soy yo, desde el Antiguo Testamento. Desde el principio, Adán soy yo, Eva soy yo, Abraham soy yo, Isaac soy yo, todo soy yo. María soy yo, Jesús soy yo. Y cuando yo lo leo así, la palabra deja de ser un texto antiguo, Antiguo Testamento, sino que es Primer Testamento. Pero vivo hoy, actualísimo hoy. Y el Nuevo Testamento, o Segundo Testamento, que también tiene más de 2000 años,
es actualísimo hoy porque cada personaje lo vivo yo. Padre, otra preguntita, discúlpeme. El cerdo era impuro para los judíos desde el Antiguo Testamento. Ok. Si el cerdo era impuro, ¿cómo tienen una piara, o sea, una cría de cerdo en el pueblo judío en la cual usted dice que se fueron a meter los demonios? Claro, porque estaban supuestamente en los bordes de Tiro y Sidón, o en los bordes donde sí habían cuidado. Y el problema del cerdo es porque los filisteos, que vinieron del mar, eran especialistas en cuidado de cerdo. Y los filisteos fueron enemigos acérrimos de Israel desde siempre. Así que esos cerdos de ellos, además lo veían ensuciarse y no, impuro, desde allá. Tan rico que no. Aclárame algo. Mateo era como muy inteligente, muy matemático, muy científico. Y el hecho de lo que él veía también lo estaba transformando a él. Es cierto. Mateo es la escuela mateana, no es un hombre nada más. Ajá. Se le puso como autoridad, un apóstol, ¿no? Pero es una escuela que está llena de hombres, no solo iluminados, porque ya la iluminación es la que da la verdadera inteligencia, inteligentes, sabios. Entonces, esos hombres iluminados fundieron el Cristo que caminó por Jerusalén e Israel con el resucitado, en una experiencia de comunidad. ¿Para qué? Para descubrir que Cristo está en la comunidad y para enseñar a las siguientes comunidades que descubrirán a Cristo en la comunidad, presente, liberando, amando, sanando, porque todo principia en el amor. Porque todo acto de Jesús está basado en el amor, desde el amor y para el amor. Y quien se encuentra con Jesús se forma parte de la comunidad de amor. Y entonces la iglesia tiene que saberse iglesia amada e iglesia para amar. Ese es el fin de la iglesia. El fin auténtico de la iglesia es llegar a los seres humanos y liberarlos como Jesús, desde el amor, en su pobreza, en su enfermedad, en su dolor y sufrimiento y en sus relaciones. Por eso que hoy hay que cuestionarse, y todo lo que está pasando es para que nos cuestionemos lo que está haciendo Francisco. ¿La iglesia está siguiendo el proyecto de Jesús o se ha sesgado y se ha vuelto triunfalista, ritualista, de pronto con una religiosidad popular, mágico-religiosa? ¿Por dónde va la iglesia realmente? ¿Y qué estamos enseñando los pastores? Porque es una crítica a los pastores, al pueblo santo de Dios. ¿Por dónde lo estamos guiando? Lo estamos guiando por la verdad, la que hace libres y la que hace que quien se encuentre con Jesús se vuelva una nueva criatura, llena de alegría, de amor, o simplemente estamos calmando la conciencia de la gente. Por eso es importante este mundo, lo que está pasando ahora mismo, porque quiere decir que si hay una crisis eclesial, esto nos está invitando a volver a las fuentes, es decir, a volver a Jesús, a lo básico, a lo esencial. Y por eso ustedes estarán viendo que por todos lados, incluso fuera de la iglesia, gente que no va a la iglesia, están buscando espiritualidad. Están buscando en internet espiritualidad, centrarse, buscar adentro, porque ese es el llamado que tiene el ser humano, porque en realidad somos espíritu, encarnados en una unidad bellísima, fortísima, misteriosa, pero lo que nos da la realización es la interioridad. Bien, terminamos con esto. Vamos a hablar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Gracias porque nos llamas a una fe verdadera y que hoy podamos ser conscientes que lo que realmente necesitamos es reconocerte como Señor, como nuestro Señor, aquel que guíe, conduzca y lleve nuestras vidas en un proyecto contigo y con el Padre, en el Espíritu Santo.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues gracias por la participación y nos encontramos la próxima semana a la misma hora. Bendiciones.